suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hey, ¿qué pasa, panda? Estamos aquí en Reviento Reboon y estamos todavía con las misiones de Falcon BMS, aprendiendo a hacer cosillas. Y hoy vamos simplemente a hablar de unas triquiñuelas, unas 4 cosas para darles más ideas a vuestros cerebros a la hora de hacer misiones, ¿no? Por ejemplo, en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto deberíais haberlo visto, hablamos de cómo generar algo aleatorio en un vuelo, o sea, en una misión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una misión, esta va a ser mi misión. Imaginaros que, yo que sé, por lo que sea, voy a bombardear aquí, en el waypoint 6. Entonces, si yo quiero que este F16, cada vez que entre en la misión, no siempre sea igual, pues yo, por ejemplo, lo puedo poner aquí que tenga una cap enemiga. Por ejemplo, ahí. ¿Vale? Pero entonces siempre la misión siempre va a ser igual, siempre hay una capa enemiga ahí. Entonces podríamos hacer, para que no sea siempre igual, siempre lo hago con una bar cap, y bueno, los aviones la cantidad que queráis. Y estas barcas que pongo para generar que sea aleatoria, lo que le hago es pasearla por todo el mapa o una franja muy amplia del mapa. ¿Vale? Aquí son demasiadas millas, nos falta combustible, pero bueno, la recortamos ahí. Y le ponemos algo más de combustible si nos hace falta y ya está, no hay problema. ¿Ok? Entonces con esto vamos a conseguir que cuanto más tiempo este F-16 tarde en despegar o lo que sea, pues puede encontrarse con esta cap. Esta cap, que es muy larga, 282 millas, es un bastante tiempo entre waypoint y waypoint. Fijaos que tarda, de waypoint 5 al waypoint 6 tarda media hora. ¿Vale? Media hora, entonces, fijaos, se lo puede encontrar en cualquier parte. Si despega muy pronto, se lo encuentra por aquí. Si despega a la hora, lo mismo se lo encuentra aquí. Si despega muy tarde, lo mismo no se lo encuentra nunca. Entonces, en un escenario muy grande, si ponemos un par de barcaps que se estén cruzando, así como esta, nos da un poco esa sensación de que nos podemos encontrar otros aviones enemigos si nos tiramos mucho tiempo o si vamos muy pronto, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una manera que podemos hacer algo de que sea aleatorio. Si queremos que la IA haga una contra el rotating cap, sabéis que las caps, las IA siempre van a ir, pues los 2 aviones juntos o los 4 que sean, van a ir juntos, vuelven. Están rebotando. Pero si queremos que vayan pues como una contra rotating, ¿vale? Lo podemos simular. Podemos coger aquí, por ejemplo, añado una cap o una DCA de un único avión y aquí tenemos su cap. Bueno, pues por ejemplo, ponemos que la cap sean estas 18 millas, ¿vale? Entonces yo ahora cojo y si lo puedo ver, prefiero que sea el mismo paquete. Entonces como ya tengo hecho el vuelo, bueno, me voy al ATO, subo al package y cogemos esta otra cap, creo que era vale. Y aquí pues ya le damos a su flight y aquí le vamos a agregar un vuelo asociado, así tienen data link, sí, en esta versión. Y aquí yo prefiero que sea una hard cap, para que esta hard cap proteja al vuelo lobo, que es el que ya tenemos creado. Entonces el target es lobo. Con lo cual tenemos una cap de 1, una DCA y una hard cap que va a proteger a esa DCA. Va a ser, pues va más agresiva en ese aspecto, ¿no? Vale, damos OK. En el ATO vemos la ruta, la marcamos ahí. Y ahora pues voy a poner los waypoint en contrario. Si este avión de aquí empezaba en este waypoint, pues yo lo voy a poner al contrario. Y este otro aquí. ¿Veis que las horas no coinciden? Entonces el avión de abajo le pincho, sé que llega al waypoint 5 a las 9:01 exactas. Entonces este avión de aquí tiene que llegar al waypoint 5 a las 9:01 exactas también. Vale, ponemos que sean 0,1 exactas. Y vamos a poner también la velocidad, 430 nudos. ¿Y esto a cuánto se mueve? A 420. Entonces tenemos, bueno, y altura. 23. Altura 25, pues la bajamos a 23. Y 420 nudos de TAS. Vale, ahí está. Entonces ya tenemos los parámetros iguales. Pero claro, nos falta coordinar también el siguiente waypoint. Entonces cogemos el vuelo principal, que va a ser este. Vale, 300 nudos. A waypoint 6 siguen Ángeles 23 y vuela a 300 nudos. Bueno, vamos a ponerle un poco más de velocidad para que haga la cap a unos 350 nudos, que es lo que suele hacer normalmente. Vale, Ángeles 23, 350 nudos. Entonces ahora está igual. En el siguiente waypoint le ponemos Ángeles 23 y 350 nudos como el otro. Ahí está, 350 nudos. Entonces ahora cuando estos lleguen a su cap, pues veis que van a tardar lo mismo,
y la van a tardar lo mismo, no. También tenemos que poner el tiempo que sea el mismo, aunque ese tiempo simplemente es para que se vayan los dos juntos. ¿Vale? Uno podría estar 1 hora, otro 2 horas, pero como entran al mismo momento en sus caps, tanto el rato, misma velocidad, misma altura, ok. Pero evidentemente, pues son una pareja, este va a estar también, este está 20 minutos y este cuánto está. Bueno, pues le ponemos este 20 minutos. Tengan al mismo tiempo. Entonces ahí te estamos haciendo ya una counter rotating cap. ¿Vale? A nivel de AWACS van a ser 2 grupos. Pero bueno, o sea, no se puede ser fiel en todo. Pero están haciendo una counter rotating cap y es una buena manera de hacer eso. Luego, por ejemplo, también lo hablaba en el vídeo anterior. Engañar al humano. ¿Vale? Es otra cosa de las que podemos hacer. Entonces, si el vuelo humano es este azul y llega aquí y va a despegar a las 9 menos cuarto, parece que despega, y el reloj pues lo ponemos 20 minutos antes, bueno, pues a las 8:30, pues nosotros podemos engañar al humano poniéndole muchos aviones por aquí. Yo sé, aquí le pongo una, a ver, del equipo rojo, le pongo una cap de, yo sé, 3 aviones, luego aquí otra. Bueno, como no se cambia el horario al packet, me toca corregir esto. Así que aquí está y les pongo la hora que sea a 1:30 cuando llegue. Y el otro vuelo también de 5 y le ponemos que llegue también a 1:30, por ejemplo. Y bueno, está a 1/4 de hora y se va. Entonces, ¿con esto qué estamos ganando? Estamos ganando que este humano que está viendo la misión y está con sus amigos humanos también, en su escuadrón virtual, está viendo que hay 2 caps y va a tener que decir, bueno, aquí tenemos 2 caps de 4 aviones, no sé qué tal, y ya estamos obligando a hacer una estrategia que luego realmente lo mismo no tiene ni que usarla, por lo mismo dice, va, vamos a venir por aquí, así los limpiamos, ¿vale? Así tenemos otra manera de engañar al humano. Luego, más maneras de engañar a ese briefing humano para que no sea tan fácil la cosa, ¿no? Bueno, hay unidades SAMS que las podemos poner y son móviles. En Corea todo funciona mucho mejor, espero que aquí me funcione también, no lo he comprobado. Un SA2 no suele ser móvil, pero un SA6 y un SA4 sí, ¿vale? Hay unidades SAMS que no son móviles, simplemente las emplazas y no se pueden mover, pero otras que sí. Normalmente si están en movimiento no suelen disparar. Hay alguna unidad que sí, otras que no. Por ejemplo, este SA4 le podemos poner aquí. Y en el momento de guardar la misión, entonces si yo ahora cojo y le pongo ahí que se vaya para allá, y ahora guardo la misión, el humano que entre a la misión va a decir, vale, pues aquí hay unos SAMS 4, no sé qué tal. Pero empieza a correr el reloj y el SA4 se empieza a mover y ya no está ahí. Con lo cual, antes había una manía muy común que era de coger las coordenadas de donde estaba el radar. Entonces, bueno, les tiraban una bomba por GPS o alguna cosa así y ya está. Entonces ya no hacía falta ni harms. De esta manera, porque se mueven, pues veis que se mueven muy poquito. Bueno, pues podéis buscarles en alguna ciudad que esté al lado. Alguna cosa por ahí. ¿Vale? No suelen haber ciudades juntas, pero bueno, yo que sé, de aquí, de este emplazamiento, por ejemplo, que estuviera en esta ciudad y se vaya a este sitio. Entonces ahí se va a ir para atrás nada, se va para adelante tampoco nada, y después ya no me hace ni caso. Ahí se mueve, ¿vale? ¿Cuándo se va a empezar la unidad a mover? Evidentemente no se mueve cuando se inicia la misión. Fijaos que estoy corriendo el reloj y no se está moviendo. Se mueve ahora. Entonces, cuando vosotros ponéis una unidad, yo pongo esta unidad aquí, y ahora que son las 10:01, le muevo el sitio donde yo quiera que vaya, y es a partir de ahora cuando se mueve, a las 10:01. ¿Ves? Ahí va lenta. Así que si nos vamos a las 8 y le damos al play, esa unidad sigue ahí quieta, hasta que llegan las 10:01 y entonces empieza a moverse. ¿Ok? Eso es importante para saber cuándo se mueven las unidades de suelo. Es como normalmente las formaciones a vuelos enemigos o a las IAs no puedes decir, bueno, pues quiero que vayan spread muy separadas, cosas así, ¿no? Cuesta. Pues igual que hemos hecho las caps de estas de aquí, al igual que hemos hecho esta cap de aquí, una que estén cruzándose, podemos hacer lo mismo con vuelos. Podemos coger un vuelo, nuestros suyos que fueran un paquete, vamos a poner un paquete. Packets, llegar al objetivo, pues ya mismo. Entonces le pongo que sea una sweep de 2. Esta sweep de 2 hace esa ruta, por ejemplo,
Y luego otra suite de 2 también, en el mismo paquete, que es como si fuera la misma suite. Bueno, ahora cuadraríamos los tiempos. Y por ejemplo, pues venga, otra suite más. Suite de 2, tal. Venga, todos llenos de suites, ¿vale? Bueno, pues ahí tengo mis aviones. A esta vamos a ver el candado, a ponérselo que sean todos iguales. Vamos a ver, Shark 1, 11:30, 11:30 y 11:30. Todos llegan a la misma hora. Bueno, pues con esta formación tendríamos dos aviones que van hacia adelante, dos aviones un poco más separados y dos aviones. Entonces tendríamos una especie de wall bien hecha, con lo cual tenemos un piloto humano aquí delante defendiendo y ve, claro, con las rutas paralelas. Fijaros que aquí la cuestión es poner las rutas paralelas. Ahí las veis más o menos, las rutas. Entonces van paralelas entre sí. Todos los aviones tienen su ruta paralela. Ahí, ya tenemos todas paralelas. Y un hipotético avión que estuviera aquí defendiendo, pues se vería que le vienen encima muchos aviones. ¿Vale? Es una manera de generar un gorila bien gordo. En vez de lo típico de, venga, pues una strike. O si solo vais a hacer una strike de 4 aviones, pues la strike la ponéis aquí atrás y le ponéis 2 o 3 vuelos de escolta y se los separáis de esta manera. Entonces da más sensación de gente que va barriendo y da un poco más de miedo, ¿no? Pero bueno, eso han sido un poco cosas que si no se os habían ocurrido, para que las tengáis ya. Pero esto, como siempre, es vuestra imaginación, la imaginación al poder. Podéis mezclar todo lo que ya sabéis y hacer grandes cosas. Es verdad que está muy limitado el editor de misiones de Falcon BMS, pero dentro de lo que cabe es tu cerebro la mayor limitación. Aquí no podrás hacer que un vuelo aparezca a veces sí y otras no, pero hemos hecho una manera de que de vez en cuando aparezca algo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente darle vueltas y al final acaban de salir las cosas. Así que, como siempre digo, un saludo, sé felices y si no te has suscrito, suscríbete y bueno, gracias por suscribirte. Chao, chao, hasta luego. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.